Buenos días. Una vez más estamos hablando de esta serie de la novia y en ese día vamos a hablar de la novia da honra. Cuando hablamos de la novia, recuerda que estamos hablando del pueblo de Dios. Y yo quisiera leerte Romanos 13:7, pero vamos a leer esta porción y después de leerla vamos a orar. Dice así. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tu palabra traerá vida y vida en abundancia. Dirígeme en esta mañana para poder hablar a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando en esta serie de la novia y pues hoy quiero hablar acerca de la honra. Es un valor que en este tiempo se ha perdido y que creo que debemos de retomarlo. Y investigué en un libro que se llama El valor de un guerrero. ¿Qué tan importante para un guerrero es darle la honra a su puesto, así como también dárselo a los demás? Según el camino del guerrero, la virtud más grande de todas es el honor. Ser honorable significa actuar con rectitud sin importar las circunstancias, cumplir con el deber y apegarse a los valores sin tomar en cuenta si esto es aprobado por otros o no. También el honor, fíjate, el honor exalta al ser humano. ¿Y por qué? Porque es el respeto que se siente por uno mismo. Esto implica no permitir caer en comportamientos poco éticos o despreciables. ¿Y qué tan importante es como hijos de Dios el saber el valor que Dios nos da, que desde el momento que Él murió en la cruz por nuestros pecados, nos trajo libertad? Desde ese momento Él ya puso sus ojos en nosotros y nos da un gran valor. Inclusive en Isaías 43:4, quiero leerlo, y podemos ver lo que dice Dios aquí acerca de nosotros. Y esto es con lo que lucha la gente. Muchas veces no se cree digno de ser hijo de Dios o cree que por lo que ha cometido Dios no lo perdona. Y déjame decirte que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero la gente aún cree que Dios no lo acepta y es importante sanar estos conceptos. Ve lo que dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Fíjate qué tan importante que desde el momento que nacimos ya Dios puso sus ojos en nosotros y nos está diciendo que tenemos grande estima, que fuimos honorables, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque necesitamos, te repito, sanar todo aquello que hemos recibido, aún desde la niñez, todas las palabras negativas, todos los conceptos equivocados que tenemos de quién somos. Por eso es muy importante que como hijo de Dios sepas quién eres en Dios. La palabra de Dios dice que si tú le recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, desde ese momento tú ya eres su hijo y Él ya ha puesto sus ojos en ti y te da esa estima y ese valor. Así que, qué importante es tener este concepto de que somos hijos de Dios. En este tiempo creo que cada uno de nosotros queremos ver milagros, sanidades, prodigios. Estamos viviendo un tiempo difícil. Y yo quiero ver esto. Y para que esto suceda, nosotros tenemos que honrar. Hay una frase que escuché de un predicador que dice, donde no hay honra, no hay milagros. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese valor de la honra para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. La honra es la llave de los milagros.
Y un ejemplo de esto es Jesús, ¿verdad? En Mateo 13, el Señor nos habla aquí de una historia. Dice Mateo 13, 53 al 58. Dice la palabra así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate qué importante es: si tú quieres ver la mano de Dios, tenemos que trabajar con nuestra fe y también con la honra. Va de la mano la fe y la honra. Él estaba en su pueblo, pero no hizo milagros ahí a causa del menosprecio que sentían por él. Dice que cuando hicieron esta pregunta: ¿no es el hijo del carpintero? ¿Y cuántas veces hemos menospreciado a una persona, a un título, etcétera? Creo que nosotros tenemos que retomar este valor que es la honra, si nosotros queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida y en los demás, porque en este tiempo lo necesitamos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde necesitamos ver la mano de Dios. Entonces dice aquí que ahí no hizo muchos milagros a causa de la deshonra y de la incredulidad. Y también busqué el significado en el diccionario. ¿Qué significa honra? La demostración de aprecio, respeto y reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Mateo 15, 8 y 9. Dice la palabra así. Desde el 7 lo voy a leer. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tenemos que no solamente honrar de labios, sino también de nuestro corazón. Fíjate que lo que les estaba diciendo el Señor: hipócritas, están diciendo que me alaban de labios, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿verdad? En vano me honran. Dice, ¿por qué? Porque estaban enseñando doctrinas de hombres, no estaban siguiendo los mandamientos de Dios, estaban siguiendo una religión. Recuerda que para Dios no es importante una religión, sino un cambio en nuestra vida, una manera diferente de vivir, de obedecer sus mandamientos, sus preceptos. ¿A quién debemos honrar? Recuerda, dijimos que la demostración de aprecio, respeto y reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Y todos tenemos virtudes, así como también defectos. Sabemos que tenemos que seguir trabajando con nuestros defectos para que se conviertan en virtudes, pero Dios nos manda honrar a las siguientes personas. Romanos 13:7. Es importante que tú leas el libro de Romanos, nos habla acerca de esto. Dice la palabra: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Número 1, debemos de honrar
a nuestros padres. Esto lo dice en Efesios. Efesios 6, 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa? Que te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. Segundo, tenemos que honrar a nuestras autoridades civiles. Primera de Pedro 2, 13, 17 y 18 nos habla de esto. Dice la palabra de Dios, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el versículo 17 dice así, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? A nuestros jefes, a los gobernadores, ¿verdad? Aquí está hablando. También a nuestras autoridades espirituales. En Hebreos 13, 17, recuerda que Dios ha puesto autoridades sobre nuestra vida. Si eres una mujer casada, tu esposo. Si tienes jefe en la escuela, quizá estás estudiando, son los directores, los profesores. Tenemos autoridades como dijimos, los gobernadores, ¿verdad? Y Hebreos 13, 17 nos habla de esto, de obedecer a nuestras autoridades espirituales. Dios los ha colocado ahí con un propósito. 13, 17. Y quizá tú has menospreciado a tu pastor. A lo mejor dices, es que mi pastor no predica como tal pastor renombrado, ¿verdad? Si Dios lo ha puesto en tu vida, es con un propósito. Era el pastor o la pastora que tú necesitabas en tu vida. Hebreos 13, 17, así dice la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es, no debemos de menospreciar el lugar a donde vamos a recibir la palabra de Dios, a los pastores. Tenemos que darle la honra y el respeto a quien lo merece. ¿Cuál es el propósito de la autoridad o el gobierno que Dios ha puesto sobre nuestras vidas? No los ha puesto ahí con el propósito de hacerte la vida imposible. Tiene un propósito. ¿Cuál es? Que nosotros tengamos protección, cuidado y pastoreo. Cuando hay gobierno, hay autoridades, nuestra vida va a estar protegida, va a estar cuidándonos y sobre todo pastoreándonos, ¿verdad? También nos faltan otras autoridades. ¿Cuáles son esas autoridades? Ya las habíamos mencionado, ¿verdad? Alguien me mencionaba también esto, sí, cierto, los semáforos también nos marcan pues un respeto y honrar también eso, porque cuántas personas no hacen caso a los semáforos, y el respetar un semáforo nos evita un accidente. Por eso yo te decía que una autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida,
trae protección, trae cuidado. Qué importante es que podamos trabajar con este concepto de la honra y el respeto. ¿Cómo honramos a Dios? Porque no solamente vamos a honrar a las personas, sino también, si tú no has aprendido a honrar a Dios, va a ser difícil que tú puedas honrar a una persona. Y también, si no te has aprendido a honrar o a respetar tú, va a ser difícil que puedas honrar a los demás y honrar a Dios. Y nosotros podemos honrar a Dios de la siguiente manera: con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Por eso hace un momento yo te leía lo que dijo Jesús, ¿verdad? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos están en un determinado lugar que está la alabanza y la adoración y sus mentes y sus corazones están en otro lugar? Creo que cuando aprendemos a honrar y respetar el lugar, vamos a estar atentos a la alabanza, a la adoración, a lo que Dios quiere hablar. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios, porque es la manera como nosotros estamos honrando y respetando a Dios y a la persona que está dirigiendo en ese momento. Con nuestros bienes también podemos honrar a Dios. Proverbios 3, 9 y 10. La palabra de Dios nos habla de que con nuestros bienes podemos honrar a Dios. Proverbios 3, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Si tú aprendes a dar, Dios va. Mira que dice aquí que tus graneros serán llenos con abundancia. ¿Y qué se refiere graneros? No solamente a los que trabajan en la agricultura, a los que tienen un trabajo, un negocio. Está hablando de abundancia. Dios quiere que nuestro dinero no esté en el corazón, sino en el lugar adecuado, que es el bolsillo, la bolsa, ¿verdad? Porque dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y una persona que ama al dinero tiene problemas en todas las áreas de su vida. Así que el dinero tiene que estar en el lugar adecuado, que es el bolsillo o la bolsa, no en el corazón, porque si no se convierte en una idolatría y eso nos desvía de la voluntad de Dios. Entonces, ¿con qué debemos de honrar al Señor? Con nuestros bienes, con las primicias de tu trabajo. Y dice el Señor, esta es la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia. Y dice, y tus lagares rebosarán de mosto. También con nuestras palabras. ¿Honras al Señor con tus palabras? ¿Cómo hablas? Creo que esto es muy importante y esto habla mucho de nosotros. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo es tu lenguaje corporal? Tiene que haber congruencia, ¿verdad? Si nos llamamos hijos de Dios, ¿cómo son nuestras palabras? Hay maledicencia, hay deshonra, hay crítica hacia las autoridades, hacia los pastores, hacia nuestro prójimo, hacia el esposo, hacia la esposa. Creo que no es una manera de que podemos honrar a nuestro prójimo ni a Dios. Entonces, con nuestras palabras podemos honrar a una persona o a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios con nuestras palabras, vamos a hablar como una persona de fe. No vamos a traer malas noticias, ¿verdad? Porque estamos escuchando tantas malas noticias, y si yo utilizo la negatividad, imagínate cómo voy a ir a sembrar eso en los corazones de las personas. Voy a hacer que se sientan más angustiadas, más enfermas. Entonces, lo que nosotros tenemos que traer, dice la palabra, el evangelio significa las buenas nuevas. Entonces, yo tengo que estar hablando
palabras positivas, palabras. Dice Proverbios que mis palabras tienen que ser como medicina, más dulces que la miel. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con nuestras palabras. Y tenemos que hablar con fe. La rebeldía es contrario a la honra. Por eso es importante. La honra va, yo te decía hace un momento, va de la mano con el respeto, con la fe y también con la obediencia. ¿De qué manera también nosotros honramos y lo respetamos a Dios? Dándole el honor que le corresponde a las personas que sirven a Dios. Y no necesariamente a los pastores, sino a cualquier persona que está sirviendo a Dios. Puede ser la persona que está haciendo el aseo, la gente que me recibe, la gente que cuida a los niños. Darles ese respeto y esa honra que merecen. Porque delante de Dios todos tenemos el mismo valor, tanto el que predica como el que hace el aseo del baño. Para Dios es importante, recuerda, no el ministerio, sino nuestro corazón, cómo le estamos sirviendo. Porque recuerda que Dios honra a quien le honra. Mateo 10:4, quiero leerte esto. Perdón, no es esa cita bíblica. Quiero ponerte un ejemplo de cuando honramos y respetamos a los siervos de Dios, lo que sucede en nuestra vida. Vamos a leer Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Dice así la palabra. Voy a hablarte acerca de Elías y la viuda de Sarepta. 17:10. Dice la palabra. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjate qué importante obedecer a los siervos de Dios. Ella honró a este hombre dándole de comer, de beber, y Dios trajo bendición sobre su hogar. Hay beneficios si tú honras, si tú tienes este valor de honrar, y que es importante que se los enseñemos a nuestros hijos, a los jóvenes, a seguir honrando a todas las personas, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Largura de días. Esto es una promesa que si tú honras, vas a tener larga vida. Así que no tengas temor de que te va a dar COVID y que vas a morir. Si tú has aprendido a honrar, va a venir larga vida sobre ti. Lo dice Éxodo 20:12.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es parte de los 10 mandamientos. Si tú honras, vas a tener larga vida, ¿verdad? También vas a tener vida y justicia. ¿Queremos tener justicia? Bueno, vamos a honrar. Proverbios 21, 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Número 3. También tendrás riquezas. Proverbios 22, 4. Ahí dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y sobre todo, lo que leíamos hace un momento, ¿verdad? Bendición vendrá sobre nosotros, y no solo sobre nosotros, sino sobre todas nuestras generaciones. Estos son los beneficios de honrar a las personas, a darnos también nosotros el valor que Dios nos ha dado. Nos tenemos que ver como Dios nos ve. Recuerda y quiero terminar con este versículo que habíamos leído. Isaías 43, 4. ¿Sabes qué lugar tienes en el reino como hijo de Dios? ¿Sabes que tienes un valor, que Dios te ha dado poder y autoridad? Pero solamente si tú honras y respetas, vas a tener ese poder y esa autoridad. Dice Isaías 43, 4. Quiero leerte desde el versículo 1. Dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Así que hay gran bendición cuando nosotros aprendemos a honrar y respetar. Pues espero que la palabra llegue a tu mente y a tu corazón y la pongamos por obra. Que pases un día de bendición y nos vemos pronto.